Muy bien, mis tomodachis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Manga. Y en esta ocasión nos encontramos en el MUMEDI, en el Museo Mexicano del Diseño, donde se está celebrando el 75 aniversario de este gran personaje que es Batman, a través de la creatividad mexicana. Así es, grandes exponentes artísticos están dándose cita aquí para hacer una exhibición con diferentes piezas de acuerdo a su creatividad para hacer referencia a este mítico personaje de los superhéroes de DC Comics. Y con esto arrancamos este programa, mis queridos tomodachis, aquí en Conexión Manga. ¿Qué tal, amigos de Conexión Manga? Ya estamos aquí con Stephanie Famel, directora de marketing de Warner Home Entertainment, ¿cierto o no? Así es. ¿Lo dije bien? Hola, muy bien. Eso, muy bien. Oigan, Stephanie, ¿qué pasa con esta gran exhibición que estamos viendo de artistas mexicanos? Platícanos. Pues, estamos conmemorando los 75 años de Batman, nació en 1939 y por primera vez DC Comics nos está dando la oportunidad de que artistas y creativos mexicanos intervengan en las piezas que son la máscara y la capa de este icónico superhéroe. Entonces, pues es celebración de cumpleaños. Pero, ¿qué tan difícil fue conseguir, por ejemplo, la licencia para hacer este tipo de trabajo? Platícanos. Pues al ser Warner ya existe, o sea, somos dueños de la licencia básicamente, bueno, entonces más bien los permisos de hacer lo que quisiéramos con las piezas, ¿no? O de que los creativos y los artistas pudieran hacer lo que quisieran con las piezas. La idea era ponerle Batman a través de la creatividad mexicana para que se plasmara la creatividad mexicana y el arte mexicano en todas las piezas. ¿Y cómo fue la selección de estos artistas? Álvaro Rego, que es uno de los colaboradores también, de las personas que también intervienen en una pieza, es justamente el dueño de aquí, del MUMEDI, en donde se está exhibiendo, y él es el que nos ayudó a hacer la curación de los artistas y de las piezas y todo. Y bueno, ¿cuánto tiempo para ti, porque tú eres la que desarrolló prácticamente el proyecto, ¿no?, te llevó a hacer toda esta exhibición? Pues la idea nació hace un año en una junta en Estados Unidos. Okay. De hecho, ya hubo piezas que también fueron intervenidas por artistas de Estados Unidos que fueron exhibidas en Comic Con. Cuando salió esta idea y se presentó, inmediatamente yo me volteé con la gente del equipo y dije, esto se tiene que hacer en México y estoy segura que lo vamos a poder hacer con mucho más arte, ¿no? Meterle mucho más power. Más onda y más power. Mexican Power. Exactamente, okay. El Mexican Power hace la diferencia. Entonces, pues de ahí empezamos a aterrizar el proyecto. Empezamos a pensar, empezamos a pelotear, empezamos a buscar lugares, empezamos a pensar cómo podría ser, cómo se podría llamar, porque en Estados Unidos se llama completamente diferente. Y bueno, este fue el logro, ¿no? Oye, ¿podremos llevar estas piezas, por ejemplo, a una Comic Con el próximo año? ¿Se podrá llevar? Pues lo que pasa es que las piezas se van a subastar. Van a estar, probablemente vamos a tener algunas exhibidas en una exposición de videojuegos próximamente, el próximo mes, y de ahí estamos viendo si nos la llevamos a un festival de cine, y se van a subastar en enero o febrero del próximo año para que todos todo lo que se recaude de esta subasta sea donado a Make-A-Wish México. Muy bien, pues bueno, ahí lo tienen. Así es. No dejen de venir a esta gran exhibición. ¿En dónde estamos? Estamos en el Museo Mexicano del Diseño, en Avenida Francisco y Madero, a una cuadra del Zócalo. ¿En qué año se creó Batman? 1939. ¿Quién lo creó? Bob Kane. Eso, muy bien, exacto. Pues no dejen de venir aquí a esta gran exhibición que ya les dijo aquí mi querida Stephanie. Está increíble, con grandes piezas que no se pueden perder de talento mexicano. Nosotros continuamos aquí en Conexión Manga. Gracias.